Continuamos con las reflexiones que se han venido realizando a través de estos últimos episodios sobre el perdón. En la anterior reflexión hablamos sobre el perdón, dejándole a Dios nuestros pensamientos y tomando los pensamientos de Él, haciendo ese intercambio de pensamientos que nos agobian a pensamientos que nos dan paz, que nos dan amor y que nos dan una vida de encuentro con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Sobre el perdón hay muchas cosas, muchos ejercicios, y el perdón está, digamos que involucrado en muchas facetas de nuestra vida y también en lo que enseñanzas que tenemos de Jesús. Por ejemplo, en la época de Jesús se dirigió a sus seguidores a través de parábolas. ¿Por qué a través de parábolas? En esa época, pues, los que lo seguían, los que lo escuchaban, eran de todas clases, ¿no? Eran personas extremadamente pobres, o eran personas mercaderes que, aparte de tener riqueza, también tenían educación. Entonces, la formación que tenía Jesús, sus conocimientos, pues no le permitía llegar a todos ellos. Los judíos no entendían el lenguaje de Jesús. Cuando Jesús hablaba de que era el Hijo de Dios, de hablar de la familia divina, de hablar de buscar el reino de Dios, de buscar la voluntad del Padre, eran expresiones que no entendían, porque era un lenguaje que era soportado en una formación, en un conocimiento de lo que era una filosofía, de lo que era la filosofía griega de los presocráticos en esa época. Entonces, Jesús, para poder comunicarse con todos de la misma manera, pues entonces se apoyó en un recurso de enseñanza que es la parábola, para enviar un mensaje espiritual a todos ellos. Entonces, la manera de contar esas historias de Jesús fue a través de las parábolas para poder entenderse con todos sus interlocutores. Ya como dije, pues la formación de los griegos era muy diferente a la de los judíos. En los griegos la esencia era la base, mientras que para los judíos era la apariencia. La esencia en el sentido de conocimiento que ellos tenían de que era conocerse a sí mismo, de que era la esencia, el ser, temas que los judíos no manejaban. Entonces, esa diferencia era la que hacía que Jesús creara una forma de comunicarse con ellos a través de las parábolas. Y una de las parábolas más conocidas y que tiene que ver con el perdón, ¿sí? Esa parábola es la parábola del hijo pródigo que vamos a tocar en esta sesión. El hijo pródigo no tiene que ver con hijo prodigio, sino hijo derrochador. Esa era la enseñanza que quería dar Jesús a través de ese recurso. ¿Y en qué consistía la parábola del hijo pródigo? Pues ya todos sabemos que un hombre tenía 2 hijos y que uno de ellos, el menor, le pidió la herencia, de su parte la herencia. El papá se la entregó, el hijo pues recogió todo lo que tenía, a los pocos días se fue y se fue a vivir una vida de libertino, de riqueza, y pues eso lo hizo, digamos, desbordar en lo que estaba viviendo como libertino, y se gastó todo y sobrevino una hambre extrema en ese país donde él estaba, y entonces comenzó a pasar necesidades. Un ciudadano le dijo, pues, colabóreme en las fincas que yo tengo, y lo puso a apacentar puercos, ¿sí? A ayudarle en ese trabajo, y él miraba, o sea, el hambre que tenía
y buscaba llenar su vientre. Entonces, pues, él pensaba en las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y eso hizo que él entendiera y hiciera un examen de conciencia y pues pensó en los jornaleros que estaban con su padre, y que esos jornaleros en este momento, en el momento ese que estaba viviendo él, pues eran jornaleros que tenían abundancia, que tenían el pan de cada día, y él se estaba muriendo de hambre. Entonces él recapacitó y dijo, pues no, yo me levantaré de esto y voy a ir a buscar a mi padre, ¿sí? Porque sentía que había cometido un error muy grande contra su padre, ¿sí? Entonces él decía que no se merecía llamarse hijo de él. Entonces decía que se iba a ir a buscarlo y a decirle que lo tratara como cualquiera de sus jornaleros. Así fue que llegó, lo vio al papá y se le lanzó encima efusivamente, lo besó y le dijo al padre que había pecado contra él y que pues no merecía llamarse hijo suyo. Pero su padre le dijo, la reacción de su padre fue llamar a los siervos y decirles que por favor trajeran el mejor vestido y se lo colocaran, el mejor novillo cebado, y lo mataran, el mejor anillo se lo colocaban en sus dedos, las mejores sandalias se las colocaban en sus pies. Hizo una fiesta, porque él decía el papá, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Mi hijo estaba perdido y fue hallado. Entonces empezó la fiesta, pero su hermano mayor pues reaccionó de otra manera y decía que pues le decía al padre que por todos los años que le había servido y que nunca le había hecho ni una fiesta, ni le había matado un becerro, y que por el contrario su hermano, que había acabado la herencia con prostitutas y fue premiado con un novillo cebado. Y su padre le dijo, pero tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero tu hermano estaba muerto y volvió a la vida y estaba perdido y fue hallado. Esa parábola nos la enseña Jesús y vemos que la reacción del Padre fue una reacción de perdón. No castigó a su hijo, lo perdonó. Y a la vez él se perdonó a sí mismo, porque la manera de ver las cosas fue muy diferente a como la ven otros padres. Y esa reacción fue de júbilo. Se emocionó al verlo. Y al contrario, hizo una fiesta. Hizo una fiesta porque llegó su hijo, porque el hijo recuperó a su hijo. Y eso debemos tener en cuenta en lo que es una forma del perdón. Es cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias que nos suceden. Cómo vemos a nuestros semejantes o a nuestros hijos, a las personas que realmente nos necesitan, a las personas que por cualquier razón se han equivocado, han cometido un error, pero quieren y buscan enmendarlo, se arrepienten de ello y quieren volver a su cauce y volver a la vida. Y cómo reaccionamos nosotros, a veces somos injustos porque nuestra reacción es el castigo. Y de pronto nosotros en el día de hoy, en nuestras comunidades, en nuestro país, de pronto estamos actuando de una manera que no nos permite lograr una reconciliación, porque como dice el dicho, al caído caerle, y no vemos al hermano como inocente, y no vemos en él que necesita ayuda, que esa persona a la cual debemos ayudarlo y recibirlo y estar con él, porque todos somos hermanos, somos hijos de Dios y todos somos ante todo como hijos el tesoro de Dios, todos, absolutamente todos. Bueno, quería traerles esta parábola para que viéramos que el perdón tradicional
que siempre hemos practicado, pues digamos que no nos lleva a lo que realmente queremos. Mientras que estos perdones que vamos observando en estas sesiones que hemos hecho, pues son otras posibilidades que debemos manejar y que debemos practicarlo, porque esto no se puede quedar en letra. Jesús lo dijo hace mucho tiempo, Jesús lo enseñó y está transcrito en muchos libros, en la Biblia, en los evangelios. Ahí está. Y esa teoría, al parecer, no la estamos llevando a la práctica. Y eso es lo que se requiere, que el perdón sea una práctica, que el perdón sea siempre, en cada momento, siempre, para todos y por todo. Por todo perdonamos y a todos perdonamos y nosotros también nos perdonamos. Entonces, pues quería hacer esta reflexión y es la reflexión que simplemente nos da la oportunidad de tener otra forma de ver las cosas. Y recuerden, pues, lo único cierto, al parecer, es que todos vamos a morir engañados, pero vivamos felices y sigamos aprendiendo de esta forma a perdonar. Muchas gracias.